Bueno, buenos días otra vez. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a la siguiente comunicación, que es de doña María Soledad Campos, que es profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real. Ha sido vicedecana de la Facultad de Derecho y responsable de los convenios Erasmus en Italia, Rumanía y Polonia. Es coordinadora del programa universitario de mayores de 50 años y es académica correspondiente de las Reales Academias de Farmacia y de Jurisprudencia y Legislación. Entre sus publicaciones destacamos su libro El Real Tribunal de Protomedicato Castellano, siglos XIV y XIX, Sanidad Militar en la España Moderna, la organización administrativa y sanitaria en el Palacio de los Últimos Austrias, de la política sanitaria en el antiguo régimen al orden constitucional y las enfermerías de damas y criadas en la corte del siglo XVII. Sobre la organización sanitaria en la España XVI y la Orden de Malta. Muchas gracias. Buenos días a los presentes. Mi agradecimiento a los directores, a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, a Patrimonio Nacional, a todas las personas que han participado en la gestión de este coloquio seminario. Investigar es aprender y divulgar, y es el motor y la meta de cualquier docente universitario. Como ha dicho el profesor Salazar, yo vengo aquí con mi bagaje de historiadora del derecho sanitario, pero es la primera vez que me acercaba con un ojo académico a la Orden de Malta, su historia y su sanidad. Por tanto, estoy también aquí aprendiendo. Y lema sería dad para recibir, ¿no? Espero que este grano de arena pues, me compense con otros muchos que sean de oro fino. La organización sanitaria en la España del siglo XVI y la Orden de Malta. Si tenemos el marco temporal del siglo XVI, el cuidado de la salud y especialmente la de los más necesitados fue prioritario para los reyes y también para los municipios. En el control sanitario hacia las profesiones sanitarias, las autoridades reales propician una serie de normas y de pragmáticas que van a ir dando sentido a un renacimiento sanitario y, por tanto, a una institucionalización de la materia. Se crean, lo ha dicho el profesor Barquero antes, grandes instituciones sanitarias y asistenciales y además un entramado administrativo que mostraba a un tiempo el poder de los monarcas y también limpiaba las calles de mendigos y menesterosos. Pero esta competencia asistencial, este cuidado de los necesitados, ya era el germen, la génesis de la fundación de la Orden de San Juan de Jerusalén, desde tiempos, como hemos visto, pretéritos. El estudio de las instituciones hospitalarias ha sido objeto de investigación por parte de los historiadores generales, de la medicina, de la ciencia, de la farmacia, pero efectivamente no de los historiadores del derecho y de las instituciones. Y bueno, aparte de la obra del Real Protomedicato que escribí, pues el objeto del hospital no ha sido tratado en profundidad. Los trabajos son más bien desde perspectivas arquitectónicas, asistencia médica a usuarios, vida cotidiana. Quizás se fijan en un centro determinado. Por ejemplo, para la zona de Extremadura, la tesis doctoral de Rodríguez Mateos es interesante, pero se carece de un estudio, de un análisis de derecho hospitalario histórico como el que para Francia hace Jan Ambert. Por otro lado, también en el otro orden de la conferencia, también faltan estudios específicos que recapitulen o analicen la labor sanitaria de la Orden de Malta. El propio profesor Carlos Barquero nos decía que, al contrario de lo que ocurre con su brillante trayectoria militar, la actuación
humanitaria de la Orden ha sido poco estudiada. De ahí que sean las fuentes primarias, archivísticas y legislativas fundamentales para tener una visión más certera sobre el tema. Para ello he dividido la exposición en tres partes, una primera conceptual y de clasificación tipológica sobre los distintos centros asistenciales, una segunda parte histórica respecto a un panorama general de la sanidad en el siglo XVI, partiendo del propio Alfonso X, previo a este siglo XVI, de las partidas en las que ya recomendaba que en cada municipio hubiese un hospital. Y a partir de este momento, del siglo XVI, la enfermedad toma una connotación, una entidad propia, sin desligarse de ese binomio aún religión-enfermedad, que hacía que se tuviese más en cuenta la salud del alma. Ahora también esta enfermedad se contempla como una causa natural, y de ahí que los reyes fijen su atención, sobre todo a partir de 1477, en crear un tribunal de médicos, un tribunal del Real Protomedicato, unos alcaldes examinadores mayores que van a controlar a todos los profesionales de la sanidad y que además les van a dotar de una jurisdicción máxima. No solo organizan la administración o centralizan la administración sanitaria en este tribunal, sino que también, sobre todo la reina, toma mucho cuidado en la salud de los soldados, y desde el sitio de Toro o en Granada hay un hospital llamado Hospital de la Reina, que eran 6 tiendas a su costa, donde había los propios médicos de cámara y las propias damas de la reina se encargaban de atender a los soldados que lo necesitaran. De ahí surge, es el origen de la organización sanitaria de los ejércitos, que luego se va a desarrollar legislativamente precisamente con el emperador. La fundación de los centros asistenciales se amplió, por tanto, más allá del binomio salud-religión. Incluso podíamos hablar de tiempos más pretéritos, cuando había un trinomio entre magia, religión, ciencia. En la Edad Media, a ese binomio religión-ciencia hay que atribuirle una connotación cristiana, caridad, amor, compasión, que son lo que va a dar lugar el concepto que nos da, bastante amplio, que nos da Juan Luis Vives sobre lo que es un hospital en la edad, finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna. Doy el nombre de hospitales a aquellas instituciones donde los enfermos son mantenidos y curados, donde se sustentan un cierto número de necesitados, donde se educan los niños y niñas, donde se crían los hijos de nadie, donde se encierran a los locos y donde los ciegos pasan su vida. Para clasificar los hospitales, por su origen, encontramos los hospitales laicos, los hospitales eclesiásticos. Dentro de los laicos, las donaciones o las fundaciones nobiliarias y las creaciones gremiales son las primeras. En estos finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, pasarán a incrementarse con muchas fundaciones reales y también municipales, con apoyo de los cabildos de los municipios. En cuanto a los eclesiásticos, como vamos a ver, los primeros centros en la Edad Media son centros del clero regular. Los del clero secular son también más propios del siglo XVI, del siglo XV y del siglo XVI, los cabildos catedralicios o algunos clérigos a través de sus legados. De a estos, del clero regular, la Edad Media contempla el primer centro que se tiene en noticias, es en el siglo IV, una fundación de San Basilio en Cesarea de Capadocia, junto con en Europa, ya 2 siglos más tarde, en el siglo VI, la fundación, el Hospital Benedictino de Monte Cassino.
Y, por supuesto, el máximo exponente de todo ello son las fundaciones de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, que desde el siglo XI han llegado hasta la actualidad. Además, hay otras órdenes, como por ejemplo la Orden de la Merced, que creó, donde, por ejemplo, el ejemplo más significativo fue el Hospital de Pobres Inocentes que fundó en Valencia en 1410 el padre Gilabert Jofre. Las fundaciones de San Juan de Dios, comenzando también por la de Granada, ya en el siglo, en época moderna, pues han sido los gestores y los administradores de la mayor parte de los hospitales que hay en la península, de los hospitales, incorporándose a los hospitales municipales, sobre todo a los hospitales reales. Respecto al clero secular, pues en la Edad Moderna, los cabildos, como digo, y los clérigos poderosos de buen pasar hacían fundaciones, algunos delegados, cuando a su muerte, por ejemplo, es el Hospital de la Visitación de Nuestra Señora de Toledo, que también ha sido objeto de una tesis doctoral, que se fundó en 1483 y que aporta una novedad respecto a las anteriores fundaciones regulares, y es que en su gestión, en la cúspide de su administración, es mixta. Colaboran, está no solo la orden, no solo el patrón o el fundador, sino también el cabildo y el Cabildo Catedralicio de Toledo y el Ayuntamiento de Toledo. Entonces se incorpora, hay una novedad, es una gestión mixta. En el siglo XV hay ya algunas reuniones de hospitales en la ciudad de Zaragoza y en el Hospital General de la Santa Cruz de Barcelona, donde la asistencia médica junto con las órdenes religiosas van a gestionar el hospital, incorporándose el cabildo de la ciudad. Podemos decir, no obstante, que la situación de la sanidad a final de la Edad Media tiene un marcado predominio de medicina religiosa, donde pues, el máximo exponente va a ser la Orden de Malta, sobre todo por su expansión. Sí. En el siglo XVI, la labor de los reyes católicos, yo creo que hay en ella un cambio de paradigma. Me estoy refiriendo solo a algo que conozco, que es el entramado institucional, ¿no? Se administrativiza, se institucionaliza el control de la sanidad. Y lo hacen sobre todo desde el punto de vista de la materia sanitario, creando el Real Tribunal del Protomedicato. Pero a su vez va a necesitar de un órgano como el Consejo de Castilla para hacer efectivo ese control, sin olvidar la importante y básica actividad de los municipios. Esta institucionalización, basándose en el Tribunal del Real Protomedicato, este es un organismo técnico de la Administración Central encargado de velar por la salud pública, con jurisdicción suprema sobre todas las personas dedicadas a ejercer profesiones relacionadas con la sanidad, y concretamente establece la pragmática, así hombres como mujeres, de cualquier ley, grado, preeminencia o dignidad que tengan. Me gusta siempre leer este apartado entrecomillado porque es una norma igualitaria que pasaría los controles incluso de los más estrictos actuales de actualidad. En este tribunal estaban los médicos de cámara. Había 3 médicos de cámara, y las pragmáticas que se dan, sobre todo en la época de Felipe II, van a ir organizando todas sus funciones, obligaciones, competencias, etc. Lo importante quizás sea que los reyes católicos le dieron una competencia general en todo el reino. Eran médicos de cámara, algunos de ellos profesores en la Universidad de Valladolid. Por tanto, que se ocupasen directamente de la gestión era muy difícil. Por tanto, nombraban delegados, y estos delegados no siempre
eran los mejores que podían nombrar, ¿no? Había un descontento general de las ciudades y en este descontento hace que, por peticiones de Cortes, Felipe II limite la jurisdicción del tribunal a las 5 leguas de la corte. ¿Cómo se ejerce en el resto? ¿Quedan libres? No, a través del Consejo Real, utiliza el Consejo Real como nexo de unión entre el protomedicato y los municipios. Además, al Consejo Real se le atribuye algo que nos va a interesar al hablar de centros asistenciales y es el control de los centros asistenciales. ¿Por qué no al protomedicato? Porque como hemos visto, el concepto de hospital es un concepto amplio, no es el de sanatorio solo, no es el lugar donde se van a curar enfermos, sino que también da acogimiento a los pobres y menesterosos. Y en ese sentido es el Consejo Real de Castilla el que tiene competencia suprema en todo el reino. Por tanto, este Consejo Real se hace cargo del tema hospitalario, se van fundando hospitales generales a base, en las principales ciudades, a base de la reunión de distintos hospitales de diversa naturaleza o origen, como hemos visto, y digo en las principales capitales del reino, y que yo curiosamente me ha sugerido una cosa al ver los sitios donde se van formando: Santiago de Compostela, Granada, Valladolid, luego Salamanca, en Madrid, que quiero enseñarles un esquema de la Administración del de Madrid. Es decir, en lo que luego van a ser las principales facultades de medicina, van a estar ligados a la creación luego de las principales facultades de medicina en Castilla. También el Hospital General de Valencia, y por supuesto está unido a la universidad también, a partir del siglo XVI. El hospital al que le dedica más dinero y más interés la corona, como no, era el de su casa y corte a partir del siglo XVI, y se llamó Hospital General y de la Pasión. En ese Hospital General de la Pasión, que se inicia a partir de 1567, se nombra una comisión mixta. Se van a reunir 15 hospitales y, como eran de orígenes laicos y de orígenes religiosos, la comisión por parte del Consejo de Castilla la encabeza el corregidor y 2 regidores de la Villa de Madrid, y por parte del arzobispo de Toledo, el vicario eclesiástico. De esta comisión sale un informe que dice que lo mejor es reunir los hospitales que haya, por mejor curación de los enfermos y para ahorro de la corona y de las personas que están colaborando en el mantenimiento. Y además, que se cree o se gestione a través de una junta de hospitales. Es la primera vez que hay un órgano colegiado encargado de la gestión de los hospitales desde el punto de vista institucional. Las primeras constituciones las da Felipe II en 1589 y las confirma su hijo en 1611, cuando traslada el hospital a Atocha, que es el que hoy conocemos como Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía. Y luego, en el 1636, se incluye el Hospital de la Pasión, que era el Hospital de Mujeres. Es un diseño del protomédico real de las Galeras, Cristóbal Pérez Herrera. Está compuesto por 17 salas y puede llegar a acoger en ese momento, finales del siglo XV, principios del XVI, o sea, al contrario, XVI-XVII, 17 salas, 1020 enfermos. Tiene además la iglesia, dependencias generales, cocina, lavandería, etcétera, y una residencia de comunidades religiosas, que va a ser la de San Juan. En el organigrama para luego compararlo con los de la orden. Ahora,
Ahora yo sí. En el organigrama de esta administración del hospital tenemos el Consejo Real a la cabeza. Del Consejo Real hay 2 ministros que gestionan el hospital, un juez protector y un abogado de consejo para asuntos de hospitales. La Junta de Hospitales está formada por 2 alcaldes de corte, 2 regidores y el administrador del hospital. El clero está organizado de forma piramidal con el capellán decano a la cabeza. El capellán decano, existe una importante documentación sobre todos los enseres de la Iglesia, porque el capellán decano tenía obligación de anualmente dar cuenta de los ingresos, gastos de la Iglesia y del patrimonio al propio Consejo Real, a la Junta de Hospitales y al Consejo Real. Y luego el personal sanitario. El personal sanitario al principio no era fijo, era el de la propia corte, pero luego ya sí se instaló dentro del hospital y era un personal fijo. Pero esta no es la realidad de la Corona. La realidad sanitaria de la Corona es que los lugares alejados de la corte tenían dificultades para tener médicos titulados que tuviesen la aprobación del protomedicato, la autorización del Consejo Real, como requerían, para que se lo presentasen a las justicias locales y éstas los inscribiesen en sus actas. Si fuésemos a las actas de cualquier ciudad del siglo XVI o del siglo XVII, encontraríamos que muchos de los cirujanos, que era lo que más, y barberos sangradores, no tienen, y los menos eran los médicos físicos, no tienen o el título del protomedicato o la autorización del Consejo Real, y bueno, pues se da lugar a intrusismo. También cuando esto hacían las justicias locales, los inscribían en las actas municipales y podían ejercer la medicina o la cirugía, también ocurría con los boticarios en esa ciudad. Se producía, la villa hacía un contrato con el médico o con el cirujano por el que le exigía la residencia, la atención a los hospitales, a los hospitales públicos de forma gratuita, etcétera, y a cambio ellos se comprometían a una serie de obligaciones a cambio de un dinero, a veces en dinero metálico, a veces en especie o de ambos. Pero lo cierto es que había bastantes quejas. Si uno acude a la práctica del Consejo Real, son bastante numerosos los litigios de las ciudades, bien de cirujanos, sobre todo cirujanos, que se quejan porque no reciben los honorarios, o bien de personas que han sido atendidos por ellos y se quejan de que los honorarios son muy caros, son elevados y no les han solucionado el problema. En cualquier caso, los litigios de este tipo son resueltos por el Consejo Real. Los litigios sanitarios sobre control de medicinas en las boticas o sobre la práctica del intrusismo, etcétera, son resueltos por el Tribunal del Protomedicato. Esta es básicamente la organización institucional de la sanidad en el siglo XVI. Hay otro tipo de centros asistenciales que toma un renacimiento, porque ya lo hubo en tiempos romanos, que son los hospitales militares. Ya he dicho que la Reina Católica organizó este Hospital de la Reina, pero en la campaña militar del Gran Capitán, la primera hacia Nápoles, llevó ya un médico y un cirujano. No hay, la legislación de los Reyes Católicos no dice nada respecto a un puesto fijo, pero sí la del emperador. Se incorpora la exigencia de un cirujano fijo en el ejército en 1534, cuando las ordenanzas de los tercios, porque es un factor importante en Europa, en el camino español. El camino español no se hace solo de posadas, sino también de hospitales. Por ejemplo, el de la ciudad de Saint-Dizier es uno de los primeros y más importantes y, por supuesto, el más de todos, Malinas. El hospital militar de Malinas es ejemplo para los ejércitos de toda Europa. Tiene incluso 200 camas y hay 4 médicos, 9 cirujanos, personal auxiliar, material quirúrgico. Nos dice Fernando Puel de la Villa que se llevaba el 1% del presupuesto del ejército de los Países Bajos. Pero no era solo un gasto público, se practicaba lo que hoy llamamos copago.
Todos los soldados, los capitanes, los soldados pagaban un dinero de su mensualidad al hospital, aunque los oficiales no utilizaban estos servicios porque tanto fuera del ejército como dentro, las personas acomodadas, los servicios sanitarios los recibían en su domicilio. Estos hospitales, tanto si fueran militares como ordinarios para la ciudadanía, eran para menesterosos, para pobres, para personas que no tenían dinero para pagarse un servicio sanitario privado, digamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, los alférez pagaban 5 reales, los capitanes 10, los sargentos 3, los cabos 1, colaboraban con esto. Parrilla Hermida nos dice que la pujanza del sistema sanitario castrense español en la época de Felipe II era extraordinaria. También tenemos que hablar de las galeras reales. En las galeras reales también se llevaban siempre cirujanos, sobre todo a partir del siglo XVI, como he dicho ya, a partir de esta norma de 1534 se extendió también a las galeras reales. Y se crearon hospitales de la Marina, de la Armada, también fijos y de campaña. Los fijos, por ejemplo, en Cartagena o en Mesina, donde estuvo el propio Cervantes, en Santander, en Ferrol, en Cádiz, y había un protomédico del ejército y un protomédico de galeras que pertenecían al Real Tribunal del Protomedicato, abundando en la centralización de la administración pública. En pequeñas ciudades, pues hospitales municipales, y en las que no, en algunas de ellas, veremos hospitales de la Orden de San Juan. Con apoyo, estos hospitales de lugares más pequeños tenían el apoyo de nobles, de municipios y especialmente de cofradías que se van creando en estos siglos. Pasamos a la segunda parte, una vez que hemos visto el panorama, creo, a grandes rasgos general de la sanidad en el siglo XVI. La Orden de Malta y la sanidad. La Orden de Malta y la sanidad tienen el origen, es el núcleo fundacional de la Orden, lo tiene pues, en el siglo XI en Jerusalén y es mercaderes amalfitanos, ¿no?, que junto al Santo Sepulcro solicitan crear un monasterio al mismo tiempo que un hospital. En ese hospital que se dedicó para hombres a San Juan de Alejandría y que se añade otro para mujeres en memoria o en nombre dedicado a Santa María Magdalena, pues va a ir paralelo ya a la historia de la Orden siempre. Ni en momentos de exilio, siempre va a haber un hospital, un servicio sanitario de primer orden. Este primero estaba para los peregrinos, para atender a los peregrinos. Algunos de ellos se quedaron de voluntarios y esos voluntarios van a pedir un voto. Van a hacer un voto y lo recibirán luego, ya lo hemos visto, ¿no?, en 1113, primero para recibir y curar. El voto se irá empleando después, cuando sea la orden militar, para defender a los peregrinos, por último, para combatir a los infieles y no levantarse contra las naciones cristianas y no huir jamás del combate. En el Quijote tenemos un apartado, el capítulo 28, que habla sobre este tema, que hay hechos heroicos de los hospitalarios en este sentido. El primero que se creó fue el Hospital de Jerusalén. Quien va a Jerusalén puede todavía contemplar los restos, ¿no?, que quedan del gran hospital de Jerusalén. Fue conocido en toda la cristiandad. Es un hospital que puede albergar 2.000 enfermos o asistidos. Hablo de números para que comparen en el siglo XVI el gran hospital peninsular, que era el de Madrid, la reunión de 15 hospitales, que podía albergar a 1.020 enfermos. O sea, la diferencia es importante. Estaba sobre todo financiado a través de sus rentas, legados particulares. Cuando en 1099 llegó a Jerusalén los cruzados comandados por Godofredo y Guillón, encontraron este hospital de San Juan, dirigido por el italiano Gerardo, atendido por la Hermandad,
que a diferencia de las reglas europeas más contemplativas, estas se dedicaban a la asistencia y ayuda de los necesitados. La primera regla, según Carlos Morenés, fue dada por Ramón de Puy, y en esta regla ya se establece la conducta de los freires, de los hermanos, para con los enfermos, y que estos tenían que recibir una cama individual, abrigo y alimentos, incluso con carne. Si uno tiene idea de los hospitales en la misma época que podemos encontrar en Europa, no hay nada parecido. Bueno, en este hospital estaba asistido por los caballeros, pero había 4 galenos, 4 médicos fijos que pertenecían a no solo diversas nacionalidades, sino había de diversos credos, de tal manera que había árabes y europeos, más 4 cirujanos. Estos tenían un contrato de plena dedicación. El intercambio de conocimientos sanitarios, médicos del Hospital de Jerusalén va a ser importantísimo. O sea, a años luz del resto de Europa, porque se juntan 2 estilos de medicina complementarios, sobre todo. Por ejemplo, se habla de que hacían análisis previos a los diagnósticos, de que exigían medicamentos en buen estado, la higiene diaria de sábanas y de todo el hospital, comían carne fresca 3 días en semana, el pan blanco. Bueno, las inclemencias del tiempo eran paliadas pues con botas, con gorros, con una pelliza de cordero para los enfermos. O sea, la dedicación era importante. Los hospitales sanjuanistas acogían a peregrinos, a pobres y a enfermos, hombres, mujeres, niños, ancianos, libres o esclavos de cualquier ley. Lo cierto es que no servían de inmunidad, no aceptaban asesinos, a ladrones, a incendiarios, a falsos notarios, a conjurados, a salteadores, etc. Es decir, no, a los criminales, a los delincuentes, no los acogían, ni a jueces y ministros de justicia. Eso dicen las crónicas. Al caer Jerusalén, pues se trasladaron a Acre también con un hospital, y de ahí pasaron, como hemos visto en la conferencia anterior, a Rodas. En Rodas, a principios del siglo XIV, pues era un enclave, la convirtieron en un enclave estratégico, un enclave comercial importante. Crearon una enfermería que luego en 1311, que luego van a transformar en un gran hospital. Los códigos de los Gran Maestres, Lastic y Milly, contienen normas que abundan en el cuidado exquisito hacia los enfermos, aparte de las circulares internas. En este hospital había más de 100 camas, 12 salas, tenían chimenea para resguardarse. Y los médicos, aquí los médicos tenían las obligaciones, eran más allá de lo que hemos visto antes, de respetar el contrato. Había un secreto profesional, se les exigía, estaba prohibido aceptar dádivas o regalos de los enfermos, y eran los que ejercían el control sobre el apotecario, sobre el farmacéutico. Cada 3 meses eran visitados. Todas las normas estaban puestas en una tablilla, expuestas al público. Y había pagados por la orden unas mujeres honorables que cuidaban de los huérfanos y niños que estaban en el hospital. Ya sabemos que hay una fría noche del 1 de enero, abandonaron la isla y comenzaron lo que es pues, casi un exilio. Pero el hospital no lo dejaron, el hospital que se quedó, ahí el edificio, pero los cirujanos continuaron. Hay una gran barraca de Santa María, que era un hospital naval, donde médicos y cirujanos, junto con los hermanos, atendían a los heridos y enfermos. Pero es el siglo XVI el que centra la atención de este seminario, y por tanto me centraré, y además coincide con que en cuestión de hospitales el Hospital de Malta va a ser el señero no solo de toda la cristiandad, ya en esta época también de Oriente.
Hacia 1530 se ha dicho, se acordó definitivamente la instalación de la orden en Malta. Allí había unas 12.000 personas, un pequeño hospital en la ciudad que era entonces notable. Los hospitalarios crearon un pequeño hospital también en Rabat, luego en la ciudad de Virgo. Y bueno, pues está, además en esa ciudad está en la calle de Santa Escolástica. El enemigo no descansa. En los primeros años de 1665, 40.000 otomanos pusieron sitio a la isla durante 4 meses. Con apenas 40 caballeros y 1.800 soldados vencieron al turco. El gran maestre de la Valette fue uno de los héroes y por eso un año más tarde se inician las obras de lo que hoy conocemos como la ciudad de la Valette, y donde se instala en el puerto, no es casualidad, se instala un gran hospital. Se construye un gran hospital en 1574 que conocemos, y está ahí en la foto, como la Sagrada Enfermería. Es un lugar amplísimo, los suelos de mármol, en el invierno se ponían tapices para proteger a los enfermos, camas, por supuesto, siempre individuales, separadas por cortinas. Hay 11 salas, hay especialidades, medicina, cirugía, contagiosos, enfermos mentales, convalecientes, botica, biblioteca, servicios comunes y, sobre todo, por supuesto, sin olvidar la capilla en evocación al Santo Sacramento. Las operaciones de la cirugía de cataratas y de los cálculos renales se hicieron famosos, pues, por todo el mundo, conocido, y se creó un protomédico que era el que controlaba el hospital y sobre todo la parte sanitaria. Este protomédico examinaba, igual que el protomedicato castellano, examinaba a los médicos que iban a ejercer, y además no entraban directamente de médicos, sino que les obligaban a hacer 3 años de prácticas en el hospital hasta concederles la licencia. A finales del siglo XVII se va a crear, sé que me salgo de época, pero yo creo que merece la pena recordar esto, se crea una escuela médica, la Escuela Médica de Medicina, Anatomía, Cirugía y Farmacia, que es donde se van a formar a partir de ese momento todos los sanitarios de la orden, e incluso van a venir de otros territorios a recibir las enseñanzas sanitarias de la orden. En el propio la Sagrada Enfermería de Malta, adjunto a la Sagrada Enfermería, como luego lo va a hacer unos siglos más tarde en el Hospital General y de la Pasión de Madrid, también se va a crear una escuela de anatomía y una cátedra de cirugía anexo al mismo, de la que luego va a derivar en el 19 la Facultad de Medicina, también en el mismo lugar. La organización, para hacer más o menos la comparación con la organización que tenemos del Hospital General, pues va a estar dirigida con el gran hospitalario, también conocido como gran enfermero, Magister Sanitatis, era casi siempre de la lengua francesa y el 4º puesto de la organización general de la orden. Su nombramiento era competencia, lógicamente, del capítulo general. Se ocupaba del aprovisionamiento, ejercía como superior de los caballeros enfermeros. Luego había un servicio médico compuesto por médicos de muchísimas nacionalidades que a partir de estar en la enfermería se habían formado ahí. Griegos, rodios, malteses, italianos, franceses, españoles también. Todos los cuerpos, todas las personas que morían en el hospital, incluso los caballeros, eran diseccionados. Quizá esto marque una diferencia para los que estén relacionados con el mundo sanitario con nuestras facultades de medicina, que en esta época prohibían taxativamente las disecciones. El jefe del servicio médico era el protomédico, tenía jurisdicción no solo para inspeccionar personas, mercaderías, controlar las inhumaciones, para evitar el intrusismo, recibía el juramento de todos los médicos, como he dicho antes, les examinaba y les autorizaba o no, los médicos visitaban 2 veces al día a los enfermos, acompañados de un escribano y de un enfermero.
Junto a este caballero enfermero, que era el responsable, era un cargo de la orden bianual, se organizaba toda una intendencia. La administración de la enfermería también era responsabilidad suya y además de los que se ocupaban de los enfermos eran caballeros, profesos o prodomes. Visitaban a los enfermos, como digo, de día y de noche ellos, y todos los caballeros que durante, digamos, su noviciado, que iban 12 meses a Malta, tenían la obligación de durante estos 12 meses trabajar en el hospital, y cada lengua tenía repartidos por semanas la responsabilidad de la asistencia a los enfermos. La botica, como digo, era visitada regularmente por el protomédico y por el hospitalero, por los prodomos y los médicos, y las medicinas tenían que ser suficientes y estar en buena conservación. La asistencia espiritual la recibían del prior. Los capellanes estaban obligados a conocer varias lenguas para el ejercicio de la práctica de la confesión. Estos capellanes eran los que atendían al servicio, digamos, espiritual. Hay otros centros asistenciales de la propia orden, también en Malta. Son los centros de cuarentena de enfermos contagiosos, de inválidos, de ancianos, de indigentes, y la caseta para mujeres. Además, hay algo curioso, que es no solo el hospital, que es la luz en cuanto a la sanidad de la orden, sino que se preocupaban de la salubridad, de la higiene de la ciudad. Las crónicas nos dicen que la ciudad de Malta era la ciudad más limpia de Europa, y no tendrían poco que ver el que había un comisario de la salud y un comisario para enfermos. El comisario de la salud se encargaba de vigilar alcantarillas, mataderos, panadería, cualquier foco de infección. El comisario de los pobres enfermos se ocupaba de que estos pobres enfermos que no estaban en el hospital, sino que estaban en sus casas, fueran visitados por los médicos del hospital. Y ya para la última parte, para terminar, pues la Orden de Malta en España, algo no ha referido certeramente el profesor Barquero anteriormente. Las fuentes son sobre todo también archivísticas, y en los últimos años las obras que han mencionado de la historia de la Orden pues son fundamentales, porque hay aportaciones respecto al mundo sanitario, aportaciones importantes. A partir de alguna tesis doctoral, bueno, pues todas esas han sido las fuentes prioritarias, y algún otro documento venido desde Italia. Tenemos el primer centro hospitalario. Bueno, ahí están más o menos las zonas, confirmando el Camino de Santiago como principal, la zona de la Corona de Aragón también, y luego un poco más adelante, por eso hago dos etapas históricas, hago dos partes, la zona de la Mancha, ¿no? Ahí es donde el hospital tenía principalmente sus centros asistenciales, porque el término hospital para nosotros es sanatorio, lugar de curación principalmente, pero para ellos es un centro asistencial de acogida y de curación en caso de que estuviesen enfermos, pero no solo de eso. Más o menos la profesora Ángela Madrid contempla casi 60 centros hospitalarios. Por tanto, dos etapas, del 13 al 14 se reciben los legados, sobre todo se incorporan de otras órdenes, lo hemos visto, Santo Sepulcro y Temple, y la diferencia enorme que hay entre la sanidad en Malta y la sanidad en la península. Esta diferencia notable en la Sagrada Enfermería, un centro enorme, puntero, frente a los centros menores, pequeños, asistenciales, de acogimiento a los pobres en los lugares. Como vemos, no es, salvo Barcelona o Valencia, los lugares no son grandes ciudades, grandes urbes. Hay una gran diferencia, pero bajo las mismas normas. Es decir, a los enfermos de un sitio se les intentaba cuidar lo mismo que a los enfermos de otro, si el patrimonio y las donaciones y las limosnas lo permitían.
Por tanto, esa es la gran diferencia. En el siglo XV se van a crear las fundaciones, los monasterios. En La Mancha ya estaban las donaciones, ya estaba estructurado, pero los hospitales van a fundarse sobre todo en el siglo XV y algunos incluso hemos visto también que en el XVI. Por ejemplo, a mí el hospital de Consuegra es... como hemos visto, pues cabeza de priorato. El hospital de Consuegra es señero. Para que vean la diferencia, este hospital de Consuegra tenía 2 plantas con 4 camas en cada planta, un hospitalero que era miembro de la cofradía que mantenía el hospital y que no cobraba nada, que vivía en la parte de arriba junto con una capilla. Este sería más o menos el organigrama del propio hospital, el prior, que era el que tenía las competencias del control no solo del monasterio, sino también del hospital, que estaban anejos. Luego estaba el servicio médico, ya no era propio, como en la enfermería, sino que era el que había en el municipio. El hospitalero, que como digo era el del gremio, los caballeros enfermeros, que siempre estaban ahí para atender al necesitado. Y luego había otros cargos con cargo a la orden, pagados a salario, pues, criados, incluso nodrizas. El hospital se regirá, como siempre, por la regla de servir de alivio, gozo, recreación o remedio a los pobres enfermos. Los municipios en esa época, hemos visto, empiezan a crear sus propios hospitales y en algunos momentos nos refieren que se pasa necesidad o por lo menos que no tienen los recursos suficientes como para atender a los enfermos que tienen, incluso tienen que derivarlos. Pero eso, por ejemplo, en Consuegra acabó porque se produce a finales del XVI, se produce una epidemia y entonces hay una emergencia, el municipio no tenía hecho el hospital y entonces tiene que colaborar con la orden y ya permanece el hospital. Bueno, se puede visitar y además si va uno a Consuegra encuentra una calle del hospital. Algo tiene que decir respecto a esto. También, como ha dicho el profesor, hay algunos centros de mujeres que van acompañados, unos conventos de mujeres que van acompañados con un hospital dedicado a las mujeres, también llamado caseta, como en Malta. Y pues por último, luego habrá más conclusiones más detalladas en la comunicación en escrita, pero bueno, pues los hospitales de la Orden de San Juan de Jerusalén o Malta en el siglo XVI en España son muy numerosos, más de 50, pequeños, al lado de los conventos de la Orden, se asientan principalmente en el Camino de Santiago, alrededor del Priorato de Consuegra, en Lora del Río hay otro, en Valencia hay otro, pero nos dicen las crónicas que se podía ir de Roma a Santiago solo pasando por los hospitales de la Orden de San Juan. Y sobre todo reciben pues, los bienes propios, rentas, derechos, donaciones, legados, pero donde más son las limosnas y las aportaciones de las cofradías y consejos. Hoy la parte sanitaria de la Orden de Malta está presente en 120 países, más de 40.000 sanitarios con hospitales fijos de campaña y para emergencias. Por tanto, a ellos muchas gracias. Una pregunta. Hospital de Jerusalén que no acogían a jueces y ministros de justicia. Es por si nos podía ampliar esto un poco. ¿Qué explicación puede tener? Sí, a mí también me ha llamado la atención y por eso he hecho, ¿por qué no? Yo creo que la doctrina, eso se ha encontrado, es una de las normas, de las primeras, está del hospital, esas que me refería antes de la fundación, de las primeras normas, y tampoco a los criados, que eso no lo he dicho, pero quizá si le resuelvo algo, tampoco a los criados de los caballeros.
curiosamente, porque parece que lo de los delincuentes lo tenemos como más asumido, pero a los jueces no sé por qué. Yo creo que los jueces, primero, pienso que los jueces tendrían donde curarse, porque como bien he dicho, estos centros no estaban para los pobres, o sea, eran solo para los pobres. Los que tenían buen pasar, pues se cuidaban en su casa, porque los médicos iban a recibirlo. Gracias, gracias. Hola, buenos días. Soy Andrés Barrera, de la Universidad Complutense, y tengo que decir que, como alguien que conoce la historia medieval, la historia moderna, solo bastante superficialmente, resulta fascinante todo lo que estamos oyendo, y en particular me ha sorprendido mucho lo que nos ha contado sobre la organización sanitaria en España, en la Baja Edad Media y después en la Edad Moderna. Y entonces, bueno, creo que también es evidente, lo que pasa que quizás no se saca todas las consecuencias, que esta experiencia en el campo de las órdenes militares, de la organización sanitaria, de la organización de las encomiendas, el rol de las encomiendas en la historia de España, se traslada después a las Américas, ¿no? Tras 1492. Y es difícil entender plenamente digamos, las hazañas, digamos, entre comillas, de Hernán Cortés o Francisco Pizarro incluso, aunque era un personaje un poco menos sofisticado que Hernán Cortés, sin tener en cuenta, digamos, la experiencia que llevaban en el plano militar y en el resto de las dimensiones de su tarea en la conquista de la Nueva España o del virreinato del Perú. Y quería solamente preguntarle sobre un personaje, porque es claro, escuchándola a usted de pronto lo ubico y lo sitúo mucho mejor y entiendo de todas las implicaciones, que es el Francisco Hernández de Toledo, nombrado directamente por Felipe II protomédico de la Nueva España, y que, haciendo uso de este mandato, realizó una labor extraordinaria en la investigación de la botánica, las ciencias médicas, los conocimientos médicos autóctonos de los pueblos náhuatl y otros pueblos de la Nueva España, ¿no? Y en efecto, bueno, lo que quería confirmar con usted es que en efecto llevaba la autoridad de protomédico, que entiendo que era como una especie de ministro de Sanidad, sí, o secretario de Estado de Sanidad para la Nueva España, ¿no? Sí. Es así, y claro, con esa herramienta pues se organizó laboratorios en todos los hospitales de las órdenes regulares que ya estaban instaladas en Nueva España, y lo primero que, al parecer, solo quiero que como que lo comente o lo confirmes, lo primero que hacía cuando llegaban, oiga, pónganme 2 o 3 estancias para que quiero aquí montar el laboratorio donde recogía las muestras de botánica, de todo esto, e incluso parece que las experimentaba con los pacientes, ¿no?, del hospital. Sí. Me agradaría tener un poco de comentarios. Sí, efectivamente era el ministro de Sanidad que mandó Felipe II a América. A diferencia del protomedicato, no era un cargo, no era un tribunal colegiado, sino unipersonal, y por tanto era una sola persona la que tenía la competencia del control sanitario en todo el territorio. Más que lo que él podía controlar era precisamente, como ha dicho, de lo que él se podía beneficiar, en cuanto al mismo tiempo también beneficiaba porque iba creando pequeños centros asistenciales, pero bueno, pues lo que había en manos, sobre todo la medicina religiosa, tiene un largo recorrido, aunque la medicina real a partir del siglo XVI está en auge, pero realmente las órdenes siguen siendo asistenciales en muchas de las órdenes. Entonces, efectivamente están creando enfermerías o pequeños consultorios allí donde va. Hay un libro que es El protomedicato en la Nueva España y que tiene mucho detalle, no desde el punto de vista jurídico, pero sí desde el punto de vista histórico sobre ese tema. La UNAM lo ha traducido y ahora el título es inglés, el original es en inglés,
pero bueno, le puedo facilitar ahora que lo vea porque no recuerdo exactamente el nombre, ¿no? Pero es la obra señera para estudiar el protomedicato de Nueva España. Profesora Campos, soy militar, ahora estoy recientemente retirado y me han encargado una recreación, una exposición de la batalla de Toros. Y insisten, desde el mundo militar se insiste mucho que el primer hospital de campaña fue precisamente en la batalla de Toro. Sí. Es cierto, lo podemos corroborar. Sí. La reina, la Isabel la Católica la llama la reina enfermera. Recientemente he estado visitando Toledo. Hay un cuadro que refleja que dona 6 tiendas. 6 tiendas. ¿Puede corroborar eso? Sí, y muchas gracias al por menos la yo ese dato lo he utilizado en todos los artículos que he hablado de la sanidad militar. O sea que si no es cierto, nos estamos equivocando todos, pero es que sí, porque está el cuadro y está la referencia y están sobre todo esos datos se apoyan en datos económicos, que es de la Casa de la Reina, es de donde salía el dinero para pagar esas tiendas y que eran los médicos de la Reina, los médicos de cámara, los que atendían a esos enfermos. Y luego las damas que acompañaban a la Reina en los 2 sitios, también en Santa Fe, en Granada, estaban asistiendo a los enfermos, a los soldados. Desde la embajada portuguesa me insisten mucho que tanto los heridos de un bando y de otro fueron atendidos en el hospital. Sí, efectivamente. Es cierto. Efectivamente. Sí. Bueno. Es que la Reina trataba, cuando le he leído la frase de la pragmática real que establece el protomedicato, han visto en qué términos absolutamente igualitarios. Entonces, así era la asistencia sanitaria. Luego, después, a los heridos de Castilla no solo les daba tratamiento médico, sino que además ya tenemos que pasar al servicio asistencial, incluso de prótesis. También hay recogido también hay un libro que habla de este tema, ¿no? De los servicios asistenciales que reciben además del sanitario propiamente. El hospital de campaña recientemente creado en España, solo hay 3 o 4 países que lo tengan, incorpora en uno de sus cuarteles el distintivo de Toro, de la ciudad de Toro, que es donde se celebra. Sí. Bueno, he copiado su dirección de correo y pues encantada de poderle atender en algo. Muchísimas gracias. Yo le quería dar las gracias porque precisamente le acababa de decir al doctor Barquero ahí en el café que bueno, se nos presenta la Orden de Malta como una orden hospitalaria y de servicios y que no habíamos escuchado nada de servicios, que siempre él había hablado de contratos económicos, de contratos de arrendamiento, de caballeros que iban y venían y querían usurpar poder, de luchas de poder, ¿no? Y bueno, pues quizás faltaba este detalle. También en la conferencia del doctor Salvador, pues me había llamado la atención que quizá las hijas del emperador pues habían sido un poco olvidadas y cuando llega un hijo ya sí que se le atiende a la madre, se le da, ¿no? Quizás esta visión nuestra que las mujeres, esa parcela femenina, ¿no? De la historia ha quedado a veces ahí olvidada y pues le agradezco que ella sea la que se haya ocupado de esta parte. Claro que a veces lo entiendo porque también nos ha presentado esta sanidad como algo de caridad, compasión, amor, que era un poco lo que teníamos las mujeres para dar, ¿no? Esta idea de servicio. Pero bueno, que se haga visible y que se haga patente, que los documentos existen, ¿no? Lo que pasa es que, como usted ha insistido, quizás sea estudiado pues desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista económico y no desde el punto de vista humano, ¿sí? Que siempre parece que está de mano nuestra. Pues gracias.